esta vida faltanme riquezas, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las promesas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, quien me está probando, llevaráme salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Preparaos, 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 fue lo que el ángel le dijo a la sierva del Señor. A medida que estamos viviendo y estudiando acerca de las calamidades que están cayendo en esta tierra, las circunstancias que están llevando a un ensayo del tiempo del fin y del fin de los tiempos, ¿qué sería para la iglesia estar preparada? ¿Qué es realmente estar listo para la segunda venida? ¿Cómo serían los tiempos o qué se requiere para tal preparación? Es el interés en el estudio de esta mañana, de este sábado, que podamos nosotros dedicarnos a este estudio más de lleno, contemplando varios movimientos o esfuerzos cual llevaron a reavivamiento o a preparación a lo que algunos en aquellos días contemporáneos de, ya sea de los valdenses, ya sean contemporáneos del tiempo del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, o ya sea del pueblo minerita, o el tiempo de angustia final, en esos reavivamientos o preparaciones que ellos hicieron, ¿cuáles eran los detalles que ellos observaron? Estudiemos, aprendamos de estos que fueron delante de nosotros, porque ellos pensaban que en sus tiempos y las circunstancias que les rodeaban, estaban dando la inminente pregón o el mensaje de que Cristo ya estaba a sus puertas y vendría por segunda vez. ¿Estás tú preparado? ¿Está la iglesia preparada? ¿Qué se requiere para estar preparado? Estudiemos entonces las Santas Escrituras. Dice de esta manera la palabra inspirada
dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero bien sabemos que cuando Él se manifieste, hablando acerca de Jesús, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y aquí viene posiblemente la declaración clave cuando dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica así como Él es puro. ¿Cuándo fue que se dio esa declaración? Bueno, el apóstol Juan está hablándonos de algo muy importante, muy especial, y es de que Cristo, cuando venga por segunda vez, solamente va a reconocer a aquellos que hicieron una preparación especial. ¿Qué preparación? Se santificaron, se apartaron, hicieron la voluntad del Eterno o de Dios, y este es el gran interés. ¿Qué es lo que requiere estar preparado? Pero ¿de dónde viene esa frase de preparaos, preparaos, preparaos? ¿Cuándo aconteció? Mirad lo que dice en la pantalla. En la marca de la bestia, cuando la sierva de Dios en el conflicto de los siglos estaba ampliando sobre los días finales, se tomó una cita cual es parte de la narración de primeros escritos. Y en este conflicto, entonces en primeros escritos se escribió de esta manera, diciendo, es una visión dada el 27 de junio del año 1850. Mi ángel acompañante dijo, en el tiempo está casi agotado, el tiempo está casi agotado. Y preguntó, ¿reflejáis ya el carácter de nuestro Salvador Jesucristo o la imagen de su carácter? Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos de entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Y ahí viene la exclamación. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir aún mucho más al mundo de lo que ya habéis hecho o habéis muerto. Se requiere algo más hasta ahora para estar totalmente preparados. Así es que dice, y vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo para poder hacerla. Eso dice el ángel a la sierva del Señor. Un mensaje claro y contundente que nos está diciendo la gran necesidad de nosotros estar listos para su venida. Mira qué interesante. Cada vez que hablamos de su segunda venida o estar preparado para los acontecimientos finales, sabemos que siempre le va a anteceder una mayor manifestación de la persecución. Hay personas que tienen mucho más temor de la persecución que la alegría a celebrar de que Cristo venga. Pero si Cristo ha de venir y le antecede persecución, tenemos muy bien o muy claro que comprender que esto sería muy breve comparado, la persecución comparado con la gloria venidera. Así es que la atención debería ser en Cristo-céntrica y no en crisis-céntrica, como algunos nos han enseñado. Dice de esta manera, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Quiere decir que no es que por la persecución hace que la hermandad se vaya a portar bien o hacer arreglos de reavivamiento. No, es al contrario. Es el reavivamiento que acontece en la iglesia que hace un impacto en el mundo, que hace que lamentablemente las obras del enemigo quieran acallar esa voz de reavivamiento. Así es que el avivamiento empieza por la iglesia y eventualmente Satanás traerá persecución. Ahora, ¿cómo ellos se prepararon para aprender de la iglesia primitiva? De los primeros creyentes, de los apóstoles, ¿cómo ellos se prepararon para el inminente mensaje de la segunda venida de Cristo? Para ellos, claramente, en sus días, Cristo vendría. ¿Por qué? Porque se les regaló el Espíritu Santo para ellos ser testigos tanto en el contorno inmediato como también para el mundo entero. Por lo tanto, ellos consideraban de que Cristo ya vendría en sus días y les enseñó Jesús a depender del Espíritu Santo como si Cristo viniera en esos días.
Por lo tanto, yo me imagino que los discípulos muy frecuentemente miraban hacia arriba, viendo la manifestación de la promesa de que Él vendría, pero esto requiere una preparación. Ellos reciben con poder el Espíritu Santo. Ellos se encuentran capacitados para predicar el Evangelio, pero ¿qué preparación hicieron ellos? Algo súper interesante que debemos aprender para aquellos que quieren estar listos. Primero, se dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, lo siguiente, de que estos estaban todos los días haciendo esta práctica y perseveraban juntos y unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Quiere decir que ellos comprendieron que era estar preparado en el tiempo de sus días. Ellos habían amado una fórmula que la iglesia debería amar en estos días. ¿Cuál es la fórmula que deberíamos poner en práctica? Dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, parte número 1, más, o le añadían, más la comunión entre los hermanos. La doctrina de los apóstoles quiere decir que ellos estaban siempre en las santas escrituras, dependiendo de todo lo que se decía, que la boca de Jehová así lo ha dicho. Y por lo tanto, ellos tenían por práctica juntarse, compartir, partir el pan y dedicarse enteramente a la oración. Iglesia, hermano que me está escuchando, hermana que estás poniendo la atención, si quieres tener detalles o pasos de cómo prepararte para el tiempo del fin, claramente nos están explicando la iglesia primitiva cómo ellos vivían la inminente segunda venida que tanto esperaban. Así es que doctrina de los apóstoles más comunión entre los hermanos da por igual o da un resultado de una iglesia triunfante que bien se preparaba para su segunda venida. Ahora, para ellos, ciertamente que Cristo venía en esos días, porque ellos vieron lo que Jesús le estaba advirtiendo en el capítulo 24 de Mateo. Jesús salió del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos en esos días o años después del armamiento del Espíritu Santo, años después de la predicación, vieron de cómo entonces el general Tito asedió a Israel, dañaron, rompieron, quemaron el santuario o el templo que ellos tanto admiraban, no quedó piedra sobre piedra, pues por lo tanto para ellos era una tremenda respuesta de que Cristo ya vendría en sus días porque Él se los dijo. Él se les advirtió de que eso sería una señal del tiempo del fin. Ellos se preparaban entonces como orando sin cesar. ¿Cómo lo hacían? En la comunión entre los hermanos y en la doctrina de los apóstoles. Ponle atención y ve tomando apuntes de cómo prepararnos. El ángel decía, preparaos, preparaos y preparaos. Estudiemos otro movimiento a través de la historia que tuvo un reavivamiento y un impacto que la vida o el mundo no fue igual después de ellos. En este caso vamos a hablar acerca de los valdenses, de este grupo de creyentes que durante el tiempo de la Edad Media se mantuvieron de parte de Dios y de parte de las Santas Escrituras con un gran interés de que ellos no sean contaminados con el paganismo y con una iglesia que lamentablemente se había dado en comunión con el paganismo y había aguado o dañado o adulterado las verdades de las Santas Escrituras. Así que los valdenses son conocidos como un grupo súper especial que se mantuvieron siempre de parte de Dios según las Santas Escrituras. Ahora yo quiero que aprendamos un poco cómo se preparaban ellos a lo que ellos comprendían la inminente segunda venida de Cristo. Ellos, dice de esta manera, los valdenses creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. Y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, ¿cómo estudiaban la Biblia? Con oración y con lágrimas. Tanto más lo impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado de las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús. ¿Cómo vivían aquellos, los valdenses, la preparación para la segunda venida que ellos comprendieran de que era ya inminente, que estaba en sus días? Sigo leyendo.
cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, estos valdenses exclamaban de esta manera, con alborozo o con mucho encanto. Decían, Cristo es nuestro sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús. ¿Qué hicieron los valdenses para comprender o para prepararse de la venida de Jesucristo? Ellos vivían todos los días pegados en las Santas Escrituras. Ellos reconocían los méritos de Jesús. Ellos reconocían de que Él era su sacerdote. Ellos se reconocían que Él era el único sacrificio. Ellos se reconocieron que solamente con Él se confesaban y no con ningún otro hombre aquí en la tierra. Entonces, parte de la preparación de ellos era asidos o metidos directamente con la palabra del Señor. Oh, hermanos queridos, ¿existió ese grupo? Por si hay alguna duda, déjame comentarte que tuve la oportunidad de ir con mi familia al país de España. Y estando allá tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad antigua o medieval de Toledo en las afueras de Madrid. Nos acompañó, nos llevó en cortesía el pastor Esteban Grigol y este mismo nos enseñaba las callecitas y nos comentaba acerca de ese pueblecito o esa villa medieval. Y entonces allí nos llevó a lo que se conoce como el Museo de la Santa Inquisición, y lo pongo entre corchetes porque de santa no tenía nada. Era un tribunal malvado que la religión junto a lo civil se habían inventado para llevar entonces a capítulo o llamar a interrogatorio y a torturas y hasta la muerte a aquellos que estudiaban o leyeran la palabra de Dios. Yo tuve la oportunidad de ver ese lugar, ir a ese lugar y a la vez ver los instrumentos de torturas. Tales instrumentos me encontré con esta silla o este trono, el cual tiene púas o hierros o clavos, cual encendían en fuego e infligían el dolor en la tortura para que ellos se retractaran de estudiar la palabra de Dios. En el tiempo de los valdenses, como si fuera poco, me encontré que había un listado allí acerca de lo que la Santa Inquisición consideraban grupos herejes y grupos que no se afilaban al interés de ellos. Y entre ese grupo me encontré aquella inscripción aquí abajo que dice que en el año 1170, Pedro Baldo, acudalado comerciante, fue perseguido o considerado como un hereje simplemente porque él estaba en la disposición o en el interés de hacer la obra de Dios y fue llevado a tortura a muchos de sus seguidores. Hombres y mujeres y familias que se mantuvieron siempre fiel a la palabra de Dios en oración constante. ¿Cómo se preparaban ellos? Ellos se preparaban con la concientización de la oración continua, de la gran consagración con Dios y de la lectura de las Santas Escrituras. Siempre con ellos, siempre con el respeto que se merece la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué para ellos pareciera que era inminente que en sus días vendría el Salvador y cómo se preparaban? Ponle atención lo que dice entonces 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 2 al 4. Mira esto. Dice que la manifestación del hombre de pecado se dio en gran parte en sus tiempos. Mira esto. Tesalonicenses 2, 4 dice de esta manera. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, es el apóstol Pablo a los creyentes. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces aquí empieza a describirle de cómo es el hijo de perdición, el cual, versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque éste se sienta en lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Para los valdenses en sus días, ellos habían contemplado que lamentablemente el líder religioso principal de Italia había tomado el lugar y se había impuesto como el que tenía la última palabra. Esto no solamente hizo que se uniera a lo civil
o a los reyes de la tierra y tuviera poder aún para perseguir, sino que impuso también lamentablemente muchas doctrinas paganas que incursionaron en la iglesia, que hasta el día de hoy en la Iglesia Universal y en muchas más se encuentran presentes. Los valdenses, que eran asiduos lectores de la palabra de Dios, voraces lectores de la palabra de Dios, llegaron a la conclusión que eso no estaba bien. Ellos entonces vieron en sus días lo que el apóstol Pablo estaba advirtiendo, que el hombre de pecado se iba a manifestar. Cuando ellos ven esa unión donde lo civil y lo religioso le da a un poder a un líder religioso para perseguir y aún para matar, se dan cuenta que el hombre de pecado ya se estaba manifestando en sus días. Querrá cambiar los tiempos, querrá cambiar las doctrinas, querrá tener títulos como el vicario de Cristo o el representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces para ellos ciertamente se estaba cumpliendo las profecías de advertencia de que esto acontecería antes o inmediatamente que Cristo vendría por segunda vez. Entonces ellos vivieron pensando de que así sería, de que era en sus días. ¿Y cuál preparación hicieron ellos? Una preparación bien especial, y leo de esta manera en el conflicto de los siglos. Los valdenses creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. Y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas de la Biblia y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas del plan de la salvación y hallaban consuelo y esperanza y paz creyendo en Jesús. ¿Qué era lo que a ellos le daba paz, esperanza y le daba firmeza? Lo que hoy conocemos como el único o la única salvaguardia de nuestra fe y esperanza, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se preparaba el pueblo primitivo de la iglesia primitiva? Se preparaba orando, leyendo las escrituras, la doctrina de los apóstoles y orando fervientemente. ¿Cómo se preparaban los valdenses? Dándole a la palabra de Dios el lugar que se merece, la única norma de fe, de esperanza y también de preparación. De ellos sabemos que como ellos vivían en su entorno o en su tiempo, ellos consideraban que ciertamente ya se iba a manifestar la segunda venida de Cristo. Así es que cuando el ángel nos dice, preparaos, 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 estamos pensando de cómo estudiar o comprender de aquellos que fueron al suplicio, que fueron al martirio, que fueron a la muerte, aún creyendo de que en esos días verían a Cristo. Entonces la preparación de ellos tuvo que haber sido tan cabal o tan real que le dé la paz y la seguridad que ellos estaban en el plan de Dios. Ahora, interesante. Vamos a estudiar o conocer un poco más acerca de otros grupos que se han preparado para la inminente venida de Cristo y aprendamos de ellos. Pueden ver en pantalla los mileritas. Los mileritas es un fenómeno súper interesante. Es un movimiento precioso que eventualmente dio aún a luz a otras denominaciones. El movimiento milerita acontece entonces en los años 1700, 1800. Y estaban predicando de que Cristo vendría por segunda vez. Pero mira qué maravilla, ¿por qué? Ellos tomaron las Santas Escrituras, especialmente con William o Guillermo Miller, y empezó a estudiar acerca de Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis. Ciertamente que la sierva del Señor nos dice que deberíamos estar estudiando esos dos libros, especialmente en estos días que estamos en el tiempo del fin. Y él empezó a estudiarlo también, no porque conociera de la sierva del Señor, pero él tuvo la inspiración del Espíritu Santo de estudiar también acerca de las profecías. Ahora, mira qué interesante. Miller empezó entonces en el estudio y se encontró con nada más y nada menos con las 2300 tardes y día o mañana, 2300 años. ¿Cuál es la profecía más larga que se encuentra en periodo histórico en la Biblia? ¿Cuál es la profecía más larga de la cual no se dará ninguna otra más con apuntalamiento de fechas o periodos o eras? Él se quedó impactado por lo que estaba estudiando, al punto que él se dio cuenta trazado de que ya se restauró Israel, de que ya Cristo fue inmolado, de que ya el evangelio pasó a los gentiles,
Y entonces empezó a hacer la cronología y bien claro decía que iba a ser el santuario purificado. Él empezó a estudiarlo y cuando empezó a sumar los días o los años, llegó con la conclusión, entonces Cristo llegaría para el año 1843 y él dice, ya es poco tiempo, hay que estar preparado y hay que predicar acerca de esto. Y empezó una revuelta en todos los Estados Unidos, la cual tuvo eco en Europa y tuvo eco aún en Sudamérica. Y muchas conversiones y muchas predicaciones y mucha gente se juntó a lo que se llamó el Gran Despertar en América. Se predicaba que Cristo vendría por segunda vez, que Cristo ya estaba por venir en las nubes de los cielos. Y es ahí entonces que hay que preguntarles a los mileritas, para ustedes que era tan inminente la segunda venida, ¿cuál era la preparación del tiempo del fin? ¿Qué le daba paz a ustedes sabiendo de que estaban en el camino o en el plan, en el proyecto de Dios? Entonces vamos a estudiar qué los preparaba a ellos para que comprendamos qué nos podrá preparar a nosotros. Algo mucho más impactante que le pasó a ellos de por qué ellos estaban tan claros de que eran para sus días que esto iba a acontecer, es de que para el 13 de noviembre del año 1833 está el fenómeno que se llama la caída de las estrellas. Ponle atención a esto. No solamente habría pasado ya el terremoto gigantesco de Lisboa, que sacudió el mundo entero cuando las profecías de Mateo capítulo 24 y del último sello también de Apocalipsis está hablando. No solamente había acontecido ya eso, el gran terremoto, no solamente había oscurecido el sol, no solamente se había hecho la luna como roja, sino que también empiezan a caer las estrellas. Un fenómeno súper increíble. Mira conmigo lo que dice allí. Alguien que narró el espectáculo que estaba pasando dice de esta manera: en verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor del hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado podría formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaban, o sea, seguían cayendo con toda rapidez. Seguíanse por miles, una tras las otras, como si hubiesen sido creadas para ese propósito o para ese caso. Ponte a imaginar de que están cayendo y derramándose tanto las estrellas aquí, que se pueden ver desde a la tierra. Y es tanto que en esa madrugada del 13 de noviembre, se podría tomar un periódico a las 2 y algo de la mañana, y poder leerlo en el lugar más oscuro o en el campo más recóndito, y poder leerlo para todo en voz alta de tan claro que se veía. Era un espectáculo que era más que una lluvia electrizante. Eso estaba colmándoles a ellos diciendo, ciertamente que Cristo va a venir. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 6 tiene un eco de Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 6 nos está diciendo de que cuando acontece el último sello y ya Cristo ha de venir, le antecede esos fenómenos. Entonces ellos dijeron, ciertamente que todo lo que está alrededor está diciendo que Cristo ya viene por segunda vez. Ahora, si ellos sabían que era tan claro su venida, ¿cómo se prepararon ellos para aprender de estos? Esa caída de estrellas, en ese tiempo, millones de personas vieron la fantástica caída de las estrellas. Era un cumplimiento directo de la propia predicación de Jesús en cuanto al fin del mundo. La venida de Cristo tenía que estar entonces cerca. ¿Qué hicieron los mileritas para prepararse? ¿Qué hicieron ellos? Mirad, hubo tabernas o personas que tenían tabernas que abandonaron su tráfico del alcohol y fueron convertidos sus establecimientos en salas de culto. Los garitos eran abandonados, incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos, de los más perdidos, y algunos de los cuales no habían entrado en ningún lugar de culto desde hacían años, empezaron entonces a convertirse.
Hubo una conversión masiva de mucha gente, de multitudes que le pusieron atención a la palabra de Dios, que creyeron en el inminente regreso del Señor Jesucristo. Y mientras más conversiones acontecían, más se confirmaban los santos de que es cierto, si está pasando esto es porque la gracia se cierra y porque Cristo vendrá por segunda vez. Entonces, ¿cómo se prepararon ellos? Mirad esto. Las diversas denominaciones establecían reuniones de oración en diferentes barrios. Y ya casi y a cualquier hora del día los hombres de negocios se reunían para orar y cantar alabanzas. No se notaba excitación extravagante, sino que un sentimiento de solemnidad dominaba a casi todos. La obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendían más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que excitar las emociones. Quiere decir que tales conversiones no vinieron por un escándalo, porque mucha explosión acerca de cosas extraordinarias y extrañas y grandes. No, era porque la palabra de Dios era predicada y enseñada y vinieron entonces la gente de manera racional a ponerle atención a lo que el Espíritu Santo traía a sus mentes y a sus corazones. ¿Qué más hicieron ellos? Pon atención. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento, vieron la necesidad de arrepentirse y de humillarse ante Dios. ¿Tú quieres saber de cómo prepararte para la venida de Jesucristo en el tiempo del fin? Ponle atención a esto. Vieron la necesidad de arrepentirse y de humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo. Entonces comprendieron que era tiempo de decidirse. Las cosas eternas asumieron para ellos extraordinarias realidad. Acercóseles el cielo y sintieron culpables ante Dios. Vida espiritual se despertó en los creyentes. El mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto y que debían hacer pronto cuanto habían de hacer por sus semejantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo acontece este reavivamiento? Ese reavivamiento viene de esta manera. Ellos tienen tan claro la inminencia de que Cristo ya está a las puertas y que viene con ellos, que ellos empiezan a ver la necesidad de arrepentirse. Y aún hablando de personas que van a la iglesia, de personas que son creyentes, tienen que arrepentirse de verdad. Recuerde lo que dijo el ángel. El ángel dijo, arrepentíos, arrepentíos y arrepentíos. ¿Por qué? Porque todavía debéis de dejar más cosas de este mundo que la que habéis dejado ya. Preparaos, preparaos, preparaos. ¿Por qué? Los milleritas empezaron a escudriñar su vida y se dieron cuenta de que algunos de ellos estaban tanto del lado del mundo como del lado de Cristo o de su iglesia y no eran tan fieles o no se mantenían en ello. Cuando el cielo se vio tan cerca y la segunda venida, empezaron ellos a tomarlo en serio y dejaron entonces todo el valor a las cosas que tenían terrenales y empezaron a darle valor a las cosas que son del cielo. El testimonio mudo de su conducta diaria equivalía a una censura constante para los miembros formalistas y no santificados de la iglesia. Estos no querían que se les molestara en su búsqueda de placeres, ni en su culto, en su ambición de honores mundanos. Así es que aquí hay algo clave que dice, hay una diferencia o una comparación entre dos tipos de miembros. Miembros que son formalistas y miembros que no son santificados. Permítame entonces elaborar un poco esto porque yo creo que es bastante interés para nosotros. Los miembros formalistas que la sierva de Dios está hablando son de aquellos que tenían una posición muy regia sobre lo que ellos consideraban en su opinión de cómo las cosas debían ser. Personas que consideran que son la primera y la última palabra en las iglesias. Personas que son tan formales que ponen carga para sí como también carga para los miembros de la iglesia, como también para su propia familia, al punto de que no es un gozo vivir la vida cristiana, sino que eran demasiado exagerados en imponer carga sobre los demás y sobre ellos mismos. Personas que no tienen la apertura para comprender los tiempos y ver los ajustes, aún modificaciones que se deberían hacer algunos métodos, aunque nunca los principios de Dios.
Personas que son tan fríos, tanto para con ellos o con el evangelio y en el trato con los demás, que la sierva de Dios dice que conforman iglesias que son frías y que tales iglesias son tan frías como la monte de Gilboa, que pareciera que es tan bueno o recomendable aún esquiar encima del suelo, o más bien del piso de esa iglesia tan fría que es. Y está advirtiendo de esas personas que cada vez que se habla acerca del tiempo del fin, ellos empiezan a decir, y mira qué tan mal está la iglesia, mira qué tan lejos está la iglesia de la preparación, mira qué tan lejos está la organización de dar la medida que Dios espera. Ellos no tienden a incluirse a sí mismos. Mira qué mal estoy yo. O mira qué necesidad tenemos, incluyendo así, de que seamos preparados. No, para ellos solamente, ¿sabe qué es? Es de cómo tan mal está la iglesia, de cómo tan mal está la organización. Ellos parecieran estar en un peldaño o un pedestal mucho más alto, que ellos pueden cruzar los brazos y mirar hacia abajo y poder decir, mira la condición que tiene la iglesia, o mirar la condición que tiene la organización, y no miran a su propio corazón, ni miran tampoco su gran necesidad. De los tales, la sierva de Dios dice que le era necesario que ellos se arrepintieran y que fueran al camino de la preparación para la segunda venida de Cristo. O pocas palabras serían decir cuando ella dice de miembros no santificados. Aquellos que nunca han permitido que la verdad santifique su vida, están en el remanente, pero nunca han permitido la verdad del remanente. Tienen el estilo del remanente, pero ellos no viven la verdad del remanente. A solas o a espalda, siempre están contrarrestando el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han sido santificados en la verdad. De los tales les advierto que lamentablemente es de quien ella dice que en el tiempo del fin van a tomar otras filas del enemigo y se convertirán en los acérrimos enemigos del plan de Dios o de la iglesia de Dios, porque estos nunca se permitieron ser santificados por la verdad. Había en aquel tiempo de los mileritas personas así. Los hay todavía lamentablemente hoy y nos están diciendo, aprendamos de la preparación de los mileritas porque es menester que nosotros nos preparemos para la inminente venida del Señor Jesucristo. Para mí, realmente te comento lo siguiente. Para mí no me pareciera que hay un espíritu combativo o un espíritu de señalamiento en los verdaderos santos del Señor que se han preparado. Aquellos que realmente son consagrados y aquellos que realmente han permitido que Dios o que Cristo se sincronice en su vida por el Espíritu Santo, nunca tienen una crítica o nunca tienen un señalamiento para con los demás. Tienen la paciencia y la esperanza de que los demás también sean bendecidos o lo traigan a un punto de concientización. Harían todo lo que está al alcance para bendecir a otros, los verdaderos santos, porque ellos lo tratarían o les llamarían la atención como aquellos que quieren verlo en el reino de los cielos y no simplemente para hacerlos menores o para solamente criticar y decir que no están listos. Yo he aprendido algo a través del tiempo. De que yo tengo a una persona que admiro muchísimo y creo que mi familia la admira tanto. El nombre de ella es Barbara McDonald. Ella es una enfermera de carrera quien tuvo la oportunidad de ser mandada por la Conferencia General hacia Puerto Rico y en nuestra amada institución académica ya conocida como la Universidad Adventista de las Antillas. Ella fue la que tuvo que ver con hacer el departamento de enfermería y trabajó muchos años como enfermera misionera. Tal dama armó un grupo médico misionero de jóvenes estudiantes en la universidad y nos llevaba por diferentes lugares, diferentes países del Caribe, las islas del Caribe, dando clínica de salud gratuita a las personas. Ella misma fue la que nos enseñó bastante de cómo confeccionar alimentos naturales o de vegetarianismo. Nos enseñó cómo cultivar un poco la tierra y anduvimos con ella bendiciendo a tantas personas entre tantos eventos como también entre tantos esfuerzos evangelísticos. Déjame contarte que con el tiempo que yo compartí con ella, algo me llamó la atención. Y es de que la señora Barbara McDonald nunca tenía un pensamiento negativo, ni nunca tenía tampoco una crítica para con nadie. No importa la circunstancia que nos aflorara en el tiempo de trasladarnos de un país a otro y trabajar en la obra de Dios, cuando habían dificultades, ella estaba totalmente clara de que tenía que llevarnos a la oración.
Vimos de cómo esa mujer santa podía vivir esta vida espiritual. Ella vivía como o vive como si Cristo como tal viene en la noche de hoy. Esta dama nunca la vi hacer un comentario o crítica de alguien. Pero un día visitando el país de Puerto Rico, tuve la oportunidad junto con mi familia de acompañar a Bárbara hacia el supermercado más cercano. Cuando estábamos allá estacionándonos, hay una dama que está saliendo del supermercado, una señora embarazada, lleva su carrito y en su carrito pues lamentablemente todo lo que tenía era bebidas gaseosas y de muy poca calidad para su salud. Por primera vez escuché a Bárbara McDonald decir lo siguiente: mira qué pena, en el carro lo dijo a nosotros, mira qué pena que esa dama estando embarazada tenga esa elección. Claro, estás hablando o escuchando a una enfermera que tiene una maestría en salud pública, que ha dado clase y ha dado clínica de salud y enseñanza de bienestar en la India, en Rusia, en todas partes casi del mundo. Entonces ella le preocupó eso e hizo ese comentario. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Que a mí me llamó la atención porque nunca le había escuchado ya comentar de alguien más, aunque no era de manera despreciativa o de manera negativa lo que ella estaba diciendo. Estaba comentando una verdad. Cuando llegamos a la casa y por fin en la noche íbamos a hacer el culto de la noche, culto de la mañana, pero en este caso de la noche, para despedir la tarde, ella tuvo la iniciativa de decir lo siguiente en aquella sala: yo tengo el interés y el deseo de pedirle perdón a Dios y también pedirle perdón a ustedes, porque cuando estábamos en el estacionamiento de aquel supermercado, yo tuve un comentario sobre aquella dama embarazada que llevaba un carrito lleno de cosas no saludables. Nos miramos en mi familia, la miramos a ella y no encontrábamos que eso sea algo de gran cosa o de gran preocuparse. Bueno, para ti ni para mí posiblemente que estamos lamentablemente dado la crítica o dado los comentarios de otras personas o en las condiciones de otras personas o en lo que la persona piensa, para ti y para mí posiblemente eso es una tontería, es una sencillez. Pero para alguien que quiere prepararse para la segunda venida de Jesucristo, que sabe que todos los días tiene que hacer un cuidado y un estudio de conciencia, le preocupa de cómo sería la cama con algún comentario posiblemente no cómodo, no saludable o no del mejor dicho. Aquella dama tuvo la iniciativa y la admiración de nosotros para con ella fue mucho más grande todavía, porque ella le ponía atención a las cosas pequeñas que podrían dañar su carácter en la preparación de la segunda venida de Cristo. Dime, tú, ¿cómo miras las cosas de tu medio ambiente? ¿Cómo ves a las demás personas en su preparación? ¿Cómo considera a la iglesia preparada? ¿Es un asunto que te concierne del todo a ti o es un asunto de que deberíamos ejemplificar de cómo vivir una vida consagrada al Señor? Cuidado con los formalistas, cuidado que no seamos encontrados con aquellos no consagrados. O los creyentes mileritas, para que sigamos aprendiendo, dice, eran sinceros y examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuviesen en el lecho de muerte y como si estuviesen en cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos hacían un examen de conciencia todos los días, un examen de conciencia. Señor, ¿cómo fue mi vida hoy? Antes de ir al descanso, antes de dormir. Y eso es lo que significa estar consciente de la segunda venida de Cristo. Ellos pensaban como si esa noche mueren, como cada vez que vamos a la cama, si oráramos como si esa noche no nos despertaríamos en nuestra paz para con Dios o de estar a cuentas con el Señor. Así vivían los mileritas. ¿Tú quieres saber de cómo prepararte? Ellos están diciendo de cómo podríamos hacerlo. Preparaos, preparaos, preparaos. Dice así la sierva de Dios que escuchó del ángel. Porque hay que dejar más mundanalidad que la que ya hemos dejado para acercarnos a la preparación verdadera de encontrarnos con Cristo en las nubes de los cielos. Hemos aprendido acerca de ellos, de cómo ellos se consagraron. Ellos tenían algo en común. Para ellos era la palabra de Dios. Para ellos era la oración constante. Para ellos era no la arrogancia religiosa, sino el escudriñamiento humilde y sincero y sencillo de ellos mismos, no de otros, de ellos mismos todos los días. Así es que para el tiempo de angustia, que es todavía el capítulo que no se ha vivido, aunque sí ya se escribió en el conflicto de los siglos,
Para el tiempo de angustia que te va a acontecer a ti y a mí, ya que estamos en el tiempo del fin, dice algo interesante. Oh, los creyentes afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y las promesas del Salvador. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Y aunque sufren la ansiedad y el terror y la angustia más desesperante, no dejan de orar, echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró del ángel. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí está diciendo de que para el tiempo de angustia, la sierva de Dios ve hacia el futuro y ve a los siervos y a los santos de Dios aferrándose de la oración, y todos los días tienen un sentimiento de que ellos no son dignos de haber sido reclamados o proclamados para ser salvos. Y están escudriñando su cabeza y su mente y su ser entero de cómo ellos se han entregado sí o no a Dios. Quiere decir que hay una arrogancia religiosa, no hay arrogancia espiritual. Al contrario, todavía en el tiempo de angustia se están preguntando, ¿he sido yo perdonado? ¿Doy yo la medida para esta salvación? No hay ninguna arrogancia, hay un escudriñamiento de corazón. Pero por muy profundo que sea el sentimiento de indignidad, no tienen culpa para escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y ellos no pueden recordarlos. ¿Por qué? Porque ya han sido sellados. Aún en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia, hay un interés de ser encontrado sagrado, santo, santificado ante Dios. Preparaos, 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 dijo el ángel. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no es más y es tan corto. Preparaos como si Cristo ciertamente vendría en el día de hoy. Por eso es que te llevo una vez más a pensar en lo siguiente. Lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y dice, oh hermanos míos, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica así como Él es puro. Hemos aprendido de la iglesia primitiva. Hemos aprendido de los valdenses. Hemos aprendido del pueblo milerita, y todos ellos tienen tres cosas en común. La palabra de Dios, volveos a la palabra de Dios. Número 2, ellos oraban y oraban sin cesar para conocer los tiempos. Y número 3, ellos lo veían tan inminente que Cristo vendría, que ellos estaban todos los días escudriñando sus corazones para saber si ellos eran aptos para el reino de los cielos. ¿Tú quieres saber de cómo nos prepararemos? Nada diferente a ellos. ¿Tú quieres saber de cómo la iglesia se va a preparar? Nada diferente a ellos, porque aún en la narración del conflicto de los siglos, del tiempo de angustia, dicen que ellos, agarrados o tomados de la palabra de Dios, de la oración constante y escudriñando su corazón siempre, preguntándole, ¿soy yo acepto? ¿Soy yo amado? ¿Soy yo perdonado? ¿Estoy yo alineado con el cielo? Y en ese escudriñamiento de corazón es de que Dios hace la obra del Espíritu Santo. Preparaos, 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 dice el Señor a través de su ángel con la sierva del Señor. Preparaos, preparaos y preparaos. Vamos a orar, mis queridos, y dentro de poco vamos a cantar, a darle la gloria a Jesucristo, quien hace esto posible en nuestras vidas, esa preparación y concientización cuando cantemos en Jesucristo, mártir de paz. Déjame tener una oración especial contigo y por los tuyos. Eterno y poderoso Señor, qué experiencia tan poderosa tú has dejado escrito en la historia, como también tú has dejado, Señor, en las Santas Escrituras. En este instante tenemos la gran oportunidad de nosotros tomar concientización, que así como tú le diste verdades a tu pueblo a través de la historia, muy bien lo puede hacer con nosotros. Ayúdanos a tomar en serio nuestra salvación y nuestra relación contigo, y de mirar y ver que muy pronto ya Cristo viene y requiere la oración, las escrituras y el escudriñamiento interno. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Y amén. Y amén. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir.